continuación, vamos a hablar de un tema que podría parecer obvio en la época que corre, que estamos viviendo, pero los números nacionales indican otra realidad, el valor del inglés en el desarrollo profesional. Para guiar esta conversación, hoy nos acompaña Carla Jiménez. Ella es directora de globalización de la Universidad del Desarrollo, quien junto a un importante panel del mundo empresarial y también académico van a conversar sobre el rol de esta lengua en Chile, tanto desde la perspectiva de las empresas y su demanda por un capital humano más preparado, así como también del desafío que enfrentan las universidades. Hola a todos, reciban un cordial saludo desde la Universidad del Desarrollo. Soy Carla Jiménez, directora de globalización, y les doy la bienvenida a Conecta o Educar, organizado por la Universidad del Desarrollo en conjunto con la Fundación Telefónica Movistar, y especialmente a este panel que tengo el placer de moderar. Hoy no estoy sola, me acompañan 4 panelistas del mundo de la empresa, del reclutamiento y de la academia que voy a presentarles de inmediato. Macarena Ramírez, directora de Educación de Microsoft, Claudio Ortiz, gerente general de Cisco, Carola Contese, directora de Docencia de la Universidad del Desarrollo, y también René Ormeño, Senior Strategic Account Manager de The Page Group. Muchas gracias a todos por su presencia hoy en este panel que hemos denominado Inglés, el valor del inglés para el desarrollo profesional. Y es que hace algunas semanas conocimos los resultados del ranking mundial de inglés que realiza todos los años IF, y en el que nuestro país lamentablemente cayó 10 puestos, pasando desde el lugar 37 en la versión 2020 al 47 en el 2021. Adicionalmente, y tomando el contexto de la región, quedó bajo países como Argentina, Bolivia y Paraguay. Se los comento porque justamente es esto lo que me gustaría que conversáramos hoy día, cuál es la visión desde cada una de sus posiciones del inglés y el nivel de inglés en nuestra fuerza laboral, y principalmente en un contexto en el que las empresas hoy están demandando cada vez más personal y cada vez más capacitado. En este contexto me parece que es tremendamente valioso conocer la experiencia de Cisco y de Microsoft como empresas globales, desde también la perspectiva del reclutamiento de Page Group y, por supuesto, también desde la otra vereda, la vereda de la formación de capital humano, como lo son las universidades. Para eso nos acompaña Carola Contese. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por su presencia, y me gustaría, en ese sentido, conocer sus percepciones y conocer su visión acerca de estos temas. Quiero partir contigo, Macarena. ¿Es relevante en el mercado laboral el inglés? ¿Cómo lo ven ustedes desde Microsoft? Claro, Carla, definitivamente es un punto súper importante. Hoy lo que hemos visto es que después de todo lo que hemos vivido en el último periodo, se han derribado muchas fronteras. Los límites geográficos ya prácticamente hoy día no existen con todo esto del trabajo remoto. Y de la misma forma, las contrataciones hoy día también ya se están haciendo de una forma que expande mucho más el alcance territorial de con quiénes te relacionas. Y hoy día el poder relacionarte, comunicarte con el inglés, realmente te abre muchas más posibilidades, no solamente en tu desarrollo profesional, sino que también en la riqueza de los distintos temas que puedes aportar hacia la conversación. Uno de los aspectos más fundamentales en Microsoft es la diversidad, la diversidad de pensamiento, el poder traer ideas y experiencias distintas. Y para eso es súper importante que uno realmente pueda conocer realidades que están un poco más lejos de las que uno está más acostumbrado a ver, y que también estamos acostumbrados a que son las que traemos por una cercanía del lenguaje. Cuando ya empiezas a tener esa facilidad del inglés, te amplías muchísimo más a traer esa experiencia, ese conocimiento fresco, sobre todo cuando puedes conversar o puedes leer o escribir directamente con personas de otros países donde tienen directamente ese idioma. Y desde la perspectiva del mercado local, ¿cómo ven ustedes el inglés? ¿Es fácil encontrar profesionales que tengan un alto dominio en los estándares que una empresa como Microsoft lo requiere? A ver, es un tema un poco complejo, la verdad cuesta un poco. Yo creo que todavía tenemos cierta timidez en los candidatos muchas veces respecto a sentirse seguros del manejo de inglés. A veces no es necesario ser un experto, tener una fluidez total, pero sí muchas veces el atreverse
y el querer aprender y querer perfeccionarlo es una variable que cuenta muchísimo, que finalmente el saber o no saber no se convierte tampoco en una limitación de creer que no puedes hacerlo, sino que algo que para nosotros es muy importante es que si alguien trae una base, también traiga la actitud de querer perfeccionarse y avanzar en esa línea, porque eso finalmente es lo que le va a seguir abriendo las puertas. Sí, lamentablemente pareciera ser que en nuestro país no hay muchos espacios que nos permitan practicar el idioma. Así y es. como el inglés es algo que tenía que estar constantemente en práctica, si no, se va perdiendo. Correcto. Claudio, ¿cómo lo ven desde Cisco? Bueno, como tú mencionaste anteriormente, nosotros somos una compañía global, al igual que Microsoft. Tenemos presencia prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, como lengua oficial de la compañía es el inglés. Nuestros headquarters están en San José, en California, y en realidad el inglés es base de la comunicación en Cisco. Y al ser una compañía global también nos permite desempeñar funciones globalmente. Por ejemplo, hay especialistas en Chile que dan soporte a nivel mundial y tienen que ser capaces de comunicarse en inglés. Por lo tanto, es muy relevante el uso del idioma inglés en este caso. Por lo tanto, tú preguntabas anteriormente, ¿si es difícil o no es difícil conseguir gente que maneje inglés? Yo te diría que para las generaciones más antiguas, entre eso estoy yo, digamos, es un poquito más complejo encontrar gente que domine de mejor forma el inglés. Yo te diría que las generaciones más jóvenes hoy día vienen mejor preparadas en el idioma inglés particularmente. Hoy día yo creo que los jóvenes tienen menos vergüenza, como me decías tú, Maca, de hablar inglés, porque ellos yo creo que están permanentemente hablando porque se relacionan a través de redes sociales, a través de los juegos, mucho en inglés. Por lo tanto, yo te diría que depende, respondiendo a la pregunta, depende del rango etario. Los que somos un poquito más viejos quizás cuesta un poquito más y quizás tenemos un poquito más miedo al ridículo, pero los jóvenes yo creo que se lanzan más. De hecho, familiarmente, hasta nuestros hijos, de repente cuando uno habla en inglés, te molestan un poquito por el acento, porque ellos son como más nativos, no siéndolos, digamos. ¿Y en el mercado local les cuesta buscar profesionales que tengan esta línea comparativamente, si los ves con otras oficinas de Cisco? Yo te diría que lo que pasa es que comunicarse, uno se puede comunicar en forma oral o escrita. Yo te diría que escrita porque las carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones hay mucho material que está en inglés, por lo tanto yo creo que muchos tienen facilidades para escribir y para leer. Yo creo que es más complejo es cuando uno se comunica oralmente. Y en comparación a otros países, yo te diría que sí, yo creo que está un poquito al debe. Pero, de nuevo, depende del rango etario. De cierta edad hacia arriba, yo te diría que es más complejo. De cierta edad hacia abajo, yo te diría que hay menos complejidad. ¿Tú ves un futuro más próspero en el tema del inglés en nuestro país? Sí, lo veo más próspero, porque yo creo que de una u otra forma se ha tomado un poquito más de conciencia al respecto. René, cuéntame, ustedes desde el reclutamiento me imagino que trabajan a un nivel de muchas empresas, de altos ejecutivos que tienen que reclutar. ¿Cómo lo viven desde PageGroup y especialmente comparativamente en la región? A ver, hay un tema que es bastante complejo, que es la validación del inglés. La mayoría, te diría cerca de un 95% de las posiciones gerenciales hoy día requieren inglés, ya sea para la posición que sea, tanto de un gerente de servicio, por supuesto un gerente general, o cualquier persona que tenga relacionamiento con otras oficinas alrededor del mundo. Lo que nosotros nos vamos encontrando día a día en las salas de entrevista es que la mayoría de quienes postulan dicen tener un nivel de inglés alto. Lo que nos encontramos dentro de la sala de entrevista es que es un inglés medio o bajo. Y probablemente tenga mucha relación con lo que dice Macarena. Cuando se pone en práctica, se genera una perspectiva de vergüenza probablemente. Cosa que no pasa con los más jóvenes, que ya vienen con una fluidez en que en realidad no les importa saber la opinión del resto. Se lanzan y te dicen, bueno, mi nivel de inglés es avanzado. Y después te preguntan, ¿y era avanzado? Y sí, hoy día las generaciones nuevas vienen un poco más preparadas con esto. ¿Qué pasa ahí?
Es que las generaciones nuevas hoy día cuando egresan también creen que esto es un papel ultra favorable para ellos. Pero no es así en la primera instancia. Eso es algo relevante en el momento en que tú lo empiezas a manejar y utilizar. No es algo base de por sí. No es como un ingeniero comercial recién egresado con inglés va a conseguir el trabajo de los sueños en el primer trabajo. Es algo que se empieza, al momento de empezar a aplicarlo, es que empieza a tomar valor. ¿Qué pasa dentro del mundo del reclutamiento y selección? Nos pasa también que muchas empresas nacionales que no necesitan inglés piden personas con inglés. Y ahí se genera una pequeña burbuja salarial. ¿Qué pasa con estos profesionales con inglés? Empiezan a rotar, porque pensaban que iban a aplicar sus conocimientos de inglés dentro de la compañía y no es así. Entonces es muy relevante también a la hora de definir los perfiles para empresas multinacionales o nacionales, es cuán real es la necesidad del inglés para esa posición. Hoy día sabemos que lamentablemente el nivel es bastante bajo. Y al ser un nivel bastante bajo se va generando otra subburbuja salarial. Y empieza a afectar temas también de políticas públicas dentro del país. O sea, quien no maneja inglés, lamentablemente, le va a costar más surgir dentro de la carrera empresarial. Y ahí tenemos que irnos a la base. En estudios que nosotros hacemos dentro de PH Group nos encontramos de que la mayoría de los ejecutivos que hablan inglés lo aprenden desde la base en el colegio. Entonces, generamos una brecha que lamentablemente genera estas diferencias sociales más adelante. Entonces, hay temas que acá que es necesario retomar y quien tenga la posibilidad de estudiar en un colegio que te enseña en inglés o que tenga la posibilidad de viajar, como lo hemos hablado en otros seminarios contigo misma, que lo haga, pero que lo haga solo, que vaya a aprender inglés, no vaya con un grupo de amigos, que se afíe. Quien tiene la posibilidad hoy día de aprender inglés tiene que entender que es un tremendo beneficio y que el que se puede tomar, que lo tome. Gracias. Hoy es súper interesante, quiero tomar un punto que dijo René, que habló de colegios. Y pasa mucho que efectivamente cuando pensamos en el inglés, pensamos mucho en la formación escolar. Carola, ¿cómo lo toman las universidades? ¿Cómo están tomando el desafío las universidades? ¿Ven esta necesidad? ¿Siguen enfocándose en el ámbito netamente disciplinar, que es para lo que están llamados, en la formación de capital humano, o el inglés es un tema relevante y qué acciones están tomando al respecto? Sí, Carla, y a propósito de lo que comentabas tú, particularmente la Universidad del Desarrollo, tempranamente en su formación entendió que el inglés era un valor intrínseco que tenía que tener la formación de todos los estudiantes transversalmente, sin importar la carrera que estuvieran, ¿no? Y por lo tanto, cuando definió la universidad que iba a ser en base a competencias el egreso de los alumnos, definió que la visión global era una competencia transversal, genérica, para todos los estudiantes de la universidad, de manera de que a lo largo de su formación profesional, en los años que estudian, el alumno vaya de alguna manera descubriendo que este mundo internacional, global, le permite tener una capacidad crítica mayor, le permite entender problemáticas mucho más complejas que simplemente lo que le ofrece la realidad local. Y ahí, a propósito de lo que decías tú, efectivamente los alumnos que ingresan a la universidad vienen de un mundo bastante heterogéneo, ¿eh? De formación con diferencias importantes, como dices tú, de estas brechas, en que en algunos colegios tienen buenos niveles de inglés y otros colegios no tienen casi ningún nivel de inglés, y la universidad tiene que asumir como un compromiso respecto de nivelar estos alumnos en su formación académica dentro de la universidad. Porque entiende que al egreso todos los alumnos, sin importar de cómo vienen de origen de colegio, deben entregarles ciertas habilidades y competencias respecto del inglés como un valor importante en su formación profesional, entendiendo que eso les va a dar mayores oportunidades profesionales y una mejor empleabilidad. Es por eso que la universidad entonces disponibiliza un montón de actividades y experiencias y programas, de manera de que los alumnos que vienen con un buen nivel de inglés puedan profundizar ese inglés y desarrollarlo a lo largo del tiempo y no perder esa ejercitación que decías tú, Macarena, y por otro lado asumir con compromiso y responsabilidad de los alumnos que no han tenido la oportunidad de tener esos niveles de inglés, de iniciar ese proceso, acompañarlos en ese proceso y llevarlos lo más lejos posible. ¿Cómo ha sido el proceso de impartir cursos en idioma inglés? No los típicos cursos que uno conoce en inglés, sino el idioma inglés, disciplinares. Ahí la universidad ha tomado distintas estrategias para poder lograr este aprendizaje de este idioma. Uno,
es entregar gratuitamente, ¿cierto?, estudios de inglés por niveles, de manera que el alumno vaya avanzando a lo largo de su progresión académica. 2, disponibilizar una oferta importante de cursos extradisciplinares o actividades extradisciplinares en idioma inglés, intercambios, programas cortos, de manera que el alumno no solamente ejercite el inglés como idioma, sino también tiene que ver con la experiencia, hablar con otros que tienen una cultura distinta, que le entrega otros valores, otra mirada del mundo y que le permite enriquecer su mirada y su visión crítica del mundo, y que lo va a preparar no solamente en el idioma inglés, sino también en la globalización en el amplio sentido de la palabra. Y lo tercero es que las carreras dentro de su programa, plan de estudio, han empezado a disponibilizar asignaturas disciplinares en inglés, de manera que el alumno pueda asociar el idioma, además del aprendizaje de lo disciplinar. Por ejemplo, Ingeniería Comercial tiene alrededor de, no sé, 20 asignaturas que dicta o en inglés o en español, y los alumnos, por lo tanto, en la medida que van avanzando en su nivel de inglés, pueden ejercitar el idioma y además aprender los conocimientos disciplinares. Gracias, Carola. Oye, tengo una pregunta. En general tendemos a asociar el inglés con el mundo de los negocios, principalmente. ¿Cómo lo ven ustedes, Macarena, Claudio, en otras disciplinas o en otros ámbitos? ¿Es el inglés solamente el idioma de business o es más transversal? No, definitivamente, si puedo responder ahí antes, me parece que hoy día es algo que no está limitado solamente a los negocios, no está limitado solamente a lo tecnológico, es algo mucho más amplio que eso. Muchos temas de investigación de distinta índole en el aspecto de medicina, literatura, historia. La verdad, hoy día son temas muy, muy amplios donde te vas dando cuenta de que normalmente las investigaciones más recientes, la información que está más fresca, típicamente está disponible en inglés. Si tú quieres estar siempre a la vanguardia de esos estudios, necesitas poder dominar también esa facilidad de idioma para poder tener el acceso, poder asimilar mejor y poder empezar rápidamente a difundir también y compartir esa información. Ahora, mayoritariamente el idioma de los negocios yo diría que es en inglés, indudablemente, pero no está limitado. Y lo importante ahí es que hay dos tipos de inglés, yo lo llamaría. Es el inglés técnico relacionado con un área específica. O sea, en tecnología hay un inglés técnico que es a nivel compañías tecnológicas, es muy utilizado y es muy fácil y uno se engancha rápidamente. Hay un vocabulario asignado a eso. Está el vocabulario de negocios y después el vocabulario del día a día. Yo creo que hoy día en la empresa el vocabulario de negocio y técnico se maneja bastante bien. Bueno, desde la óptica nuestra, de las personas que contratamos, tienen cierta base, por lo tanto, tiene esa fluidez. Después, increíblemente, después cuesta más en el día a día, en el relacionamiento del día a día habitual, de la conversación, de, mira qué linda el cuadro, mira la profundidad de campo, etc. Ahí uno empieza como a faltarle vocabulario. Pero yo te diría que hoy día, efectivamente, el inglés mayoritariamente es el idioma de los negocios, y en lo que respecta a la industria tecnológica, sí, totalmente. Y ahí nos desenvolvemos, yo te diría, de una forma mediana hacia arriba. Después, en el lenguaje más coloquial, más del día a día, cuesta un poquito más la interacción porque uno no está acostumbrado. O sea, uno de su horario laboral habla y después, listo, llegó a la casa a hablar de otra cosa, digamos. Oye, René, me gustaría saber cuando ustedes tienen los procesos de reclutamiento y las ternas, ¿cómo estamos comparativamente con, qué sé yo, profesionales que están en Chile pero de otros países? Por lo visto en el ranking no estamos muy bien comparativamente con Argentina, con otros países como Bolivia. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí nos metemos más en un tema de productividad de país. O sea, al final de cuentas, Chile es un país caro. Para que las empresas se instalen hoy día hasta cada día más caro. Son los sueldos más altos después de Panamá. Y por supuesto que hoy día con todos estos formatos donde la gente puede trabajar desde su casa o puede estar al otro lado del mundo trabajando para una empresa, nos hace perder competitividad. Lo que yo creo que es muy relevante es comenzar a cuestionarse el porqué. Porque tenemos unos buenos índices de educación dentro de la región. Yo creo que lo que está al debe justamente es el autodesafío.
creo que como generación, en general, hemos tenido las cosas muy simples probablemente. Creo que recién desde el año 2019 empezamos a vivir las primeras crisis, los que somos de esa generación de postdictadura. Recién estamos ahí como palpando lo que puede llegar a pasar en caso de que se tenga una catástrofe económica, por ejemplo. Y al ser todo tan fácil, también era muy fácil encontrar un trabajo en Chile. Hoy día hay que desafiarse un poquito más y llegar un poquitito más al segundo nivel. A ser un poquito más autodidacta, a darse cuenta de que el futuro probablemente no está acá. O si está acá, tienes que destacar dentro de un mercado competitivo. Cuando llegó la primera ola de venezolanos que eran con unas competencias impresionantes desde el punto de vista técnico y de idioma, te podría decir que para nosotros fue un boom. O sea, el año 2017 muchas empresas empezaron a contratar a profesionales extranjeros. Y te das cuenta de que había una brecha tanto salarial como técnica y también en el idioma. Creo que también ha sido un aporte tremendo a las empresas desde el punto de vista de la diversidad, de que el chileno se diera cuenta de que en un país donde pasó lo que sigue pasando el día de hoy, les venga a enseñar como en una etapa de lo que es la diversidad, de lo que significa agarrar tus cosas y partir a Chile y tener un buen nivel y probablemente un salario bastante más bajo en el inicio. Hoy día, gracias a Dios, yo creo que pasó un año, se probó durante ese periodo y hoy día los grandes cargos gerenciales siguen ganando lo que gana un cargo gerencial en Chile. Eso genera competitividad y genera también las ganas de que el profesional chileno quiera perfeccionarse en eso. Así que yo creo que es evidente lo que está pasando. Oye, y ya que lo mencionas, en el proceso de pandemia, ¿les ha tocado contratar cargos remotos que tal vez antes de pandemia no los tenían presupuestados o no era medio impensado? Absolutamente. O sea, hoy día es cosa de ver los requerimientos de las empresas multinacionales, en donde nosotros también tenemos oficinas en todo el mundo. Y ya nos toca, principalmente por la tecnología, empezar a traer profesionales de fuera. Hay cargos en donde nos encontramos que el universo son 5 personas, entonces se empieza a pensar ya a nivel de legislación cómo hacer para que la persona trabaje en Chile estando afuera. O pensar en cómo traértelo a Chile, que también es un proceso un poquito más largo. Pero sí se está dando, y se está dando mucho también el centro de servicios compartidos, que no está en Chile, sino que está en otro lugar de Sudamérica, en donde se presta servicio de tecnología para el resto de las empresas en Chile y la región. Entonces, claro, hoy día el desafío es tremendo y tenemos que ponernos a tono, porque si no nos ponemos a tono, nos va a pasar a otro país de Sudamérica a los topes. Tal cual, súper interesante porque siempre decimos que cuando el alumno sale de la universidad se preocupa de que va a competir con el de la universidad del lado o con la universidad más allá y hoy estás compitiendo con el mundo, es así y ahí es más relevante aún el tema del inglés. Lo otro que quería rescatar de lo que dijiste era sobre el contexto latinoamericano y es súper interesante que acá la educación bilingüe en Chile se da en ciertos colegios y más que nada colegios de élite. Cuando uno ve países como Colombia, países como México, hay universidades con un modelo bilingüe, que ya vienen hace mucho tiempo y el alumno toma cursos en inglés y está obligado a tomar cursos en ambos idiomas sin que eso sea un gran tema. Nosotros estamos partiendo en esto. Carola, ¿cuáles han sido los principales desafíos a nivel de alumnos, de docentes, como de encontrar profesores que impartan cursos en inglés? Estaba justamente pensando en eso, que los cambios que se han venido en el mundo, de esto de abrirnos, ¿cierto? Y entender que la globalización nos permite estar aquí y allá al mismo tiempo y es un desafío no menor. Tradicionalmente habían carreras que uno asociaba a esta globalización. Ingeniería comercial no la podía pensar sino con inglés. Pero después uno pensaba carreras como derecho no, porque es una carrera que en realidad es bien local, ¿cierto? Con legislación local, por lo tanto no tiene el desafío probablemente de la globalización, pero todos los cambios que han venido y que se han acelerado probablemente post pandemia han obligado a muchas carreras y sus disciplinas a pensar de nuevo la globalización. No ha sido fácil para todas ellas entrar como fácilmente, vuelvo a repetir, en este mundo y los ha obligado a mirarse, a autorreflexionar sus procesos formativos y a entender que en realidad, como decías tú bien, Carla, los chicos salen, egresan y tienen el mundo a los pies, probablemente a ciertas empresas les van a pedir tener que vincularse con otras realidades. Los chicos empiezan a pensar que en realidad ya los límites fronterizos no son los que los van a condicionar en su elección de desempeño profesional. Por lo tanto, había una forzosa invitación a entrar a este mundo de la globalización a nivel transversal en todas las universidades.
Y a nivel de docentes, ¿les ha costado encontrar profesores? Es raro esto que te inviten a impartir una clase en la universidad en inglés. Sí. Probablemente en un inicio siempre es complicado porque no tenemos las redes establecidas para ello. Hay que salir a buscar. Y cuando las carreras salen a buscar justamente esas capacidades para poder traer y atraerlas a la universidad, nos damos cuenta de que esas capacidades sí están. Lo que pasa es que no hemos construido probablemente esos vínculos porque no los necesitábamos hasta este minuto. El comercial, por ejemplo, ingeniería comercial, que dicta muchas carreras en inglés, ha salido a buscar profesionales y la verdad que esas capacidades están. Son profesionales distinguidos que hacen distintas materias, que probablemente salieron a estudiar algún posgrado o doctorado afuera y pronto están disponibles a volver a la academia y dictar esas asignaturas en inglés. Y lo que ha pasado finalmente es que se ha ido engrasando ese sistema y se ha ido enriqueciendo de alguna manera este segundo idioma de la universidad, como tú lo planteabas, Carla. Macarena, ¿ustedes en tu empresa tienen algún plan de motivación del inglés, algún plan remedial, cursos a los que puedan acceder las personas que no se sienten tal vez tan seguras con el segundo idioma? Sí, siempre hay muchos programas de aprendizaje dentro de la compañía. Al igual que comentaba Claudio, en nuestro caso también, el inglés es el idioma universal dentro de la corporación. Gran parte de los cursos que te toca ir ejecutando durante el desarrollo de tu carrera están disponibles en inglés. Ahora, aún así, contamos también con herramientas para facilitar el entendimiento de los programas que tú vayas adoptando, pero está siempre la opción de que los colaboradores, los empleados de la empresa que están interesados en avanzar en su plan de formación siempre tengan disponibles las herramientas, los cursos, los tutores que necesiten para poder practicar también esta herramienta como una herramienta más en el desarrollo de sus carreras. ¿Ustedes, Claudio? Sí, nosotros tenemos, aparte de que todo el entrenamiento interno y certificaciones internas, tanto para nosotros como para nuestros partners, son en inglés. Aparte tenemos un beneficio que es súper importante, o sea, la gente que quiere tomar clases de inglés, se inscribe a tomar clases de inglés en cualquier instituto y hay un monto, hay un fee que Cisco reembolsa a los empleados. Por lo tanto, las herramientas, las facilidades están. Y lo otro que uno puede tomar programas de mentoring en lo que sea, y buscar la persona indicada en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, eso sí o sí es práctica del idioma, porque, claro, sería mucho más fácil buscar una persona, no sé, en Argentina, pero lo que dice Omar, desafíate, busca a esa persona, pero que está en Arkansas. Busca a la persona que está en Londres, no sé. Desafíate porque de esa forma vas a tener más oportunidades de practicar. El inglés, como muchas cosas, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica y lo que pasa, y mencionaba recién respecto a empresas nacionales, yo creo que eso pasa, que personas llegan con un músculo que después no desarrollan y se va perdiendo y tienen que entrar nuevamente en la máquina para poder retomar y ser más fluido en inglés. Ahora, lo que mencionabas, Carola, respecto al tema de, por ejemplo, el área de legales. La área de legales de compañías como las nuestras es súper potente. Así es. Son áreas súper potentes y la gente que trabaja en legales en los países necesariamente tienen que hablar inglés porque se tienen que comunicar con esas áreas de legales. Entonces, de repente hay carreras que uno dice, no es tan necesario. Yo creo que hoy día, en este mundo globalizado, en donde el idioma principal de los negocios es el inglés, yo creo que no hay carrera donde no sea importante el idioma inglés en este caso. Si puedo comentar ahí un adicional, yo creo, como dice Claudio, en el área legal es una de las áreas donde hoy día vemos también una de las mayores interacciones con el tema de inglés. Cada vez en este mundo más globalizado vemos la llegada de nuevas regulaciones que afectan al globo completo. Vemos la llegada de temas tanto en lo que es protección de datos, sustentabilidad, montones de tendencias y corrientes que hoy día empiezan a aplicarse en todo el mundo y donde tienes que subirte rápidamente a esa ola. No hay tiempo a esperar a que llegue el material traducido ni nada. Ahí lo que pasa a lo mejor es como un quiebre generacional, ¿cierto? Entre la generación más tradicional, antigua, y evidentemente estas nuevas generaciones que van egresando y que van demandando que en su formación se les vayan incorporando estas capacidades y habilidades porque ven que este mundo finalmente
ha roto las barreras tradicionalmente entendidas. Ahora, perdón, yo he visto que muchas universidades al ingresar te hacen como un test para ver Sí. tu nivel e incluso te puedes eximir de los ramos Así es. en Nosotros inglés. también tenemos, como les contaba, en que tenemos la formación del inglés como algo que se le entrega a los alumnos. Ellos se evalúan en el primer día, los primeros días de clase, y dependiendo de eso es que en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo del nivel en que están, o siguen avanzando, o siguen profundizando. Y de hecho, para egresar en la mayoría de las carreras, hoy día les piden tener un nivel de inglés. Por ejemplo, en comercial les exige tener nivel 5 cumplido para poder egresar. El alumno se ve obligado a lograr ese nivel, además de cumplir ciertos créditos de inglés en la disciplina. Por lo tanto, se ha incorporado no solamente el desarrollar, ¿cierto?, el idioma de inglés en todas sus etapas, sino que practicarlo dentro de la disciplina de la carrera. Sí, un poco complementando lo que dice Carolai, porque conozco bien el modelo, es exactamente lo que tú dices, Claudio. Cuando tú recibes a un alumno que viene de un súper buen colegio bilingüe y que trae un increíble nivel de inglés, como universidad te tienes que hacer cargo de él, porque si tú lo dejas 5 años, 6 Sin años, que es inglés lo se que lo demoras olvida. en inglés, pierdes el activo con esta joyita que recibiste a la entrada, al final perdió mucho, en vez de haber aprovechado esos 5 años para perfeccionar su inglés en un entorno académico, porque después nos vamos al inglés técnico. Seguramente cuando tú hablas en general, en el ámbito del business, con un nivel medio avanzado puede funcionar muy bien, pero cuando te toca revisar contrato y a un tema legal es tremendamente técnico. Entonces ahí hay una brecha y ese es el camino que ha tomado la universidad. ¿Cómo es la movilidad? ¿Hay posibilidades de movilidad en Microsoft y en Cisco respecto de otros países? ¿Pueden irse los chilenos y cómo se da eso? Sí, enorme. La movilidad realmente es enorme. Y no solamente la posibilidad hoy día de irse. Hoy día, por ejemplo, algo que estamos viendo también que ya llegó con todos estos últimos cambios que hemos tenido, es la posibilidad de trabajar desde Chile para roles que normalmente se ofertaban solamente en Estados Unidos o en otras regiones. Por ejemplo, desarrollador de juegos para Xbox, un rol que es cotizadísimo y que antes tenías que estar viviendo allá para poder postular a un cargo como ese. Hoy día cualquier desarrollador desde Chile tiene la opción de postular a eso. Pero va a necesitar inglés. Va a necesitar relacionarse con un equipo ese va a ser el idioma, el estándar. Ahí va a estar con todo el equipo de Para Estados todo. Unidos. Entonces, efectivamente, ese tipo de oportunidades hoy día se están abriendo y como ese, montones de otros roles en distintos niveles, de altas gerencias también, que tú puedes desempeñar desde Chile sin salir de tu casa o con la posibilidad también de trasladarte. El nivel de movilidad que hay es enorme. Totalmente. O sea, el movimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de nuevo, es tremendo. O sea, las postulaciones están abiertas dentro de los sistemas de Cisco y la gente postula donde quiera. Si yo quiero una posición en Francia y hay una posición abierta que hace match con mi perfil, postulo y ahí se verán las competencias respecto al lenguaje, etcétera. Pero es totalmente, o sea, mucha gente se va a trabajar a distintos lugares y claramente tienes que, tu base es el inglés, después tendrás que, como hablábamos fuera de cámara, un tercer idioma, pero la base fundamental es el inglés. Pero están abiertas todas las posibilidades para que la gente postule donde quiera. Oye, René, me gustaría preguntarte, porque uno habla como del inglés y de las empresas globales como Cisco y Microsoft y pareciera que fuera muy normal. ¿Cuál es la realidad de las empresas chilenas, digamos, empresas nacionales? ¿Puede hoy día una empresa nacional dejar fuera el tema del inglés? No, absolutamente no. O sea, Chile es uno de los países que está más globalizado en el mundo, que tiene más intercambio con el resto del mundo. Cualquier empresa mediana en Chile necesita una persona que se comunique en inglés. O sea, viven con contrapartes constantemente. Yo diría que hoy día es un desde, por eso lo que decía delante, nosotros fuera de cámara hablamos ya de empezar a pensar en un tercer idioma. Llevamos hablando 20 años del manejo de inglés. Hoy día debiera ser un desde, es como básicamente saber sumar. Sé que ha sido, es diferente, vivimos en un país complejo. A mí lo que me genera complicaciones que siempre cuando se habla de reformas educacionales dentro del país siempre se habla de diferentes sectores, pero nunca se toma este tema. Y es tremendamente relevante para la competitividad del país, para el crecimiento de los negocios del país y también para la movilidad social. Hoy día no hay ninguna empresa que nos haya pedido durante los últimos
3 años un cargo de gerencia hacia arriba que no necesita inglés. Por lo menos un nivel intermedio. O sea, hoy día es un tema transversal. En algunos, por supuesto, que es más importante el inglés fluido, en otros, pero todos necesitan inglés. Y eso también es una traba, básicamente, de las carreras. Si no bajaste inglés, pudiste entrar a hacer una tremenda carrera en una empresa, pero probablemente te vas a quedar estancado en un nivel de jefatura o en un nivel de supervisión. Es importante tomarle el peso a la importancia del idioma. Oye, y en su experiencia, los procesos de reclutamiento, cuando te encuentras con personas que postulan y que tienen un buen nivel de inglés, ¿de dónde viene eso? ¿Es del colegio? ¿Personas que viajaron en algún minuto? A ver, ¿Dónde adquirieron el dominio? Es principalmente, lo que te comentaba al principio, es lamentablemente principalmente el colegio. Eso genera una brecha. Ahora, las universidades en algunos casos no le dan tanta importancia al tema de inglés. Es básicamente como un ramo galleta dentro de la malla curricular. Y quienes no le toman tanto el peso y tienen capacidad económica para poder viajar, se generan estas experiencias de work and travel, work and holiday, que pasan un par de años afuera, que yo creo que ha venido a la baja en el último periodo, porque al principio la gente se iba sola, iba a aprender y compartía con gente extranjera. Hoy día ya es como un paseo de curso en donde se van en grupos de chilenos y no aprenden el idioma. Entonces, claro, uno ve el currículum y dice, pero esta persona viajó durante 2 años fuera de Chile. Y lamentablemente no adquiere el idioma. Y ahí es importante darse cuenta que es un desafío. Que es salir a pasarlo bien, por supuesto, pero también es a aprender, es a compartir, es a pensar de manera global. Sí, parece que hoy esta brecha generacional y principalmente los padres creo que están cumpliendo un rol súper relevante porque cada vez están haciéndose cargo del inglés de los hijos y preocupándose y empujándolo con la educación, como en algún minuto quisimos que nuestros hijos llegaran a la universidad, pero también con el tema del inglés. Oye, muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando esta conversación. Me pareció súper interesante el escucharlos a todos. Absolutamente de acuerdo con René. Estos son espacios de reflexión, pero más que espacios de reflexión necesitamos acción. No tenemos que olvidarnos, como decía Macarena, que el inglés es el idioma de la investigación, es el idioma de la ciencia, va mucho más allá de una carrera profesional, es el idioma de la educación y es lo que nos abre las puertas al mundo finalmente. Y tiene que ver con no es cómo soy más atractivo para una empresa, finalmente es cómo somos más atractivos como país. Esto tributa a la competitividad país, así como tiene que ser entendido. Muchas gracias a cada uno por su visión y por el aporte a la conversación de hoy. Muchas gracias también a nuestra audiencia que nos siguió en este panel. Damos así por finalizado globalización, el inglés y el valor hacia el desarrollo profesional. Y los dejo invitados a continuar con las próximas sesiones de Conecta Educar. Muchas gracias.